Siendo las 11:38, se reanuda la audiencia. Mismo interviniente, el tribunal en su conformación original los acusados. Corresponde que se le otorgue la palabra a la defensa a la señora Valenzuela. Señor Balmaceda, puede comenzar. Gracias, su señoría. Su señoría, la verdad es que cuando uno elabora un alegato de apertura intenta trazar o dibujar lo que va a ser el juicio, ¿correcto? Como cualquier interviniente. Tratando naturalmente, cierto, que al final del juicio el alegato de clausura sea lo más fiel a esa promesa que hicimos al inicio, que sea lo más certera, lo más concreta. Y la verdad, señoría, que creemos que al menos desde el punto de vista de la defensa hemos cumplido con todos los elementos que aportamos en el inicio del alegato de apertura, y lo más importante es que el Ministerio Público, señoría, no ha logrado acreditar que los servicios no se prestaron. Y pongo, señoría, énfasis en esa palabra, no se prestaron, porque solo el escuchar los alegatos de clausura de la Fiscalía y del querellante, uno tiende a ver cómo hay una tendencia permanente a invertir la carga de la prueba. Y eso es lo que el tribunal creemos que no debe permitir. ¿Y por qué no debe permitir? Porque así escuchamos al Consejo, a la Fiscalía diciendo por qué la defensa no hizo, por qué la defensa no nos trajo. Escuchamos naturalmente al abogado del Consejo de Defensa del Estado. ¿Por qué la defensa eventualmente podría traer un documento, algún otro elemento más? Esa no es nuestra tarea, su señoría, muy por el contrario, la tarea de ellos era acreditar que no se prestaron los servicios, insisto en esa palabra, su señoría, un hecho negativo, para no tener un poco, quizás muchas veces, la tendencia a cambiar los roles dentro de este juicio. Ahora, en mi alegato de apertura, señoría, referí 4 elementos que voy a desarrollar íntegramente en el alegato de clausura. Hablé inicialmente de una investigación sesgada, con quebrantamiento del principio de objetividad en la investigación. Hablé, señoría, y fui majadero en esto, y ahí voy a agotar mucho tiempo en mi alegato de clausura en la palabra evidencia. Evidencia, señoría, y fuentes de información. Son 2 conceptos que utilicé en mi alegato de apertura. Evidencia y fuentes de información. ¿Y por qué son relevantes, señoría? Porque acá las fuentes de información son Jessica Severino y Débora Sepúlveda, señoría, que naturalmente me explayaré sobre estas 2 testigos imputadas durante la investigación. Y en particular es relevante este punto porque cuando escuchamos los alegatos de nuestra contraparte, señoría, la verdad que pareciera ser que hicieron caso omiso a toda la información que ellos aportaron durante el desarrollo del juicio. Cuando escuchaba el Consejo de Defensa del Estado, que la verdad más Rubén lo hace muy bien, es entretenido escucharlo, pareciera ser que un alegato, señoría, que lo hizo antes del juicio oral y simplemente lo vino a reproducir sin haber escuchado las fuentes de información. Porque yo no puedo dar por cierto lo que dicen, por ejemplo, fuentes de información que naturalmente están en un contradictorio con otras fuentes de información. Y esa es la labor del tribunal. Contrastar la prueba, poder limpiarla, poder colarla, de tal manera que esa prueba les permita a ustedes llegar a una conclusión sin ninguna duda respecto a que ese hecho ocurrió. De tal manera, señoría, que el discurso debe ir de la mano con análisis y de la prueba. El tercer punto, señoría, hablé de un sumario de Contraloría que iba a ser fuente de trabajo en materia penal. La verdad es que creo que no nos equivocamos para nada. Y lo voy a desarrollar, señoría, en concreto. Todo el ámbito del sumario de Contraloría, naturalmente que fue la base de trabajo del ámbito penal. Lamentablemente lo digo, señoría, porque, como ya lo explicó mi colega anteriormente, voy a tratar de repetir lo menos posible, fue la tentación del Ministerio Público. No pudo privarse de la tentación de decir, bueno, tengo un informe de Contraloría, tengo una auditoría, tengo un sumario, y con esto voy a ser fuente de imputación. Y ahí creo, naturalmente, estuvo los mayores hierros durante esta investigación. Y el cuarto punto, señoría, fue, que también lo dije en mi alegato de apertura, funcionarios de la Policía de Investigaciones que no realizaron ninguna diligencia útil para esta investigación. Su señoría, ¿qué cosa más evidente fue escuchar a los policías que cada diligencia diferente al sumario de Contraloría fue literalmente, por decirlo, un verdadero fracaso? Simplemente basta con traer al recuerdo de ustedes por un segundo una diligencia adicional que fue el tema de la autopista, para legitimar el trabajo que habían desarrollado. Eso solo deja en evidencia la carencia, su señoría, ¿de qué? De un trabajo prolijo y de un trabajo que en el fondo dijeron, bueno, ¿cómo justificamos estas declaraciones que leímos, que voy a reproducir en su minuto, porque fueron todos testigos, su señoría, de leídas, como decía, ni siquiera de oídas? Y con esa diligencia trataron de darle fuerza a esos testimonios y vimos lamentablemente que fueron diligencias poco precisas y nuevamente sin fuente de información que voy a desarrollar en su oportunidad. El primer punto, señoría, una investigación sesgada. La verdad, señoría, que
cuando hablé de quebrantamiento del principio de objetividad, desde un inicio pensé que quizás el desarrollo del juicio podía ser distinto. Y digo distinto porque uno tiene la expectativa de cuando la gente se va a sentar frente a un tribunal, su señoría se va a comportar de manera distinta, ¿correcto? Cuando uno viene a un tribunal, su señoría, yo me comporto de manera distinta por el respeto que ustedes me imploran, evidentemente, su señoría. Y también lo hacen los testigos. Uno, como nunca los ha podido interrogar, espera que cuando se sienten acá se puedan comportar de la misma manera, y la verdad que fue tan lejano, su señoría, eso, que incluso uno de los magistrados estuvo por parar el testimonio de un policía, cosa que no he visto nunca, su señoría, en los 20 años que llevo litigando del año 2000. Que un juez de la República le diga, ¿sabe qué, señor? Usted está obligado a dar razón en sus dichos porque si no, no puede seguir declarando. Solamente deja en evidencia, su señoría, la calidad de la prueba que el Ministerio Público nos quiere traer hoy día para convencernos en este juicio. Y por eso los juicios son, el principio de inmediatez cobra mucho valor. El principio de inmediatez es clave, porque uno se da cuenta si la gente que está sentada en un estrado está hablando con la verdad, o está hablando, señoría, tergiversando, o está omitiendo. Y eso es lo que nos permite a ustedes, señoría, como decía mi colega anteriormente, poder plasmar eso en una sentencia. El propio alegato del fiscal regional, señoría, simplemente ya dio luces inicialmente de este mismo concepto que vengo hablando de una investigación sesgada. Se explayó latamente, señoría, del caso Basura, tema que ya estaba totalmente resuelto porque habíamos logrado separar la investigación, pero nuevamente viene el fiscal regional, señoría, porque esto es bien atractivo, bien impresionante, la verdad, que el propio fiscal regional insista en contaminar al tribunal con el caso Basura, habiendo una resolución, señoría, que había ordenado la separación de investigaciones, había logrado por incompetencia, por el juez de garantía y después naturalmente por incompetencia como sección de previo especial pronunciamiento ratificado por la Corte de Apelaciones, que no insistiera en el tema. Y se siente en un alegato de apertura, señoría, le digo tal cual, con un desparpajo increíble, y nos habla del caso Basura, nos habla, su señoría, del caso de Cerro Navia, nos habla del caso de Maipú, y en el fondo, ¿qué cree lo que queremos hacer? Trata nuevamente de contaminar a este tribunal, dada la carencia de prueba que tenía en este juicio oral, y naturalmente eso es lo que vamos a desarrollar. En términos genéricos también otro elemento, señorías, de esta investigación sesgada, que es lo que estoy desarrollando. Escuchamos la declaración de los testigos Valverde, Sepúlveda y Navarrete, en particular los policías de investigaciones, señoría, quienes en forma constante señalaron que no indagaron ningún otro antecedente. Aunque fuese constitutivo de delito, la verdad, señoría, que es paradojal. Un policía de investigación dice que no investiga otros delitos siendo funcionario público y tiene obligación de investigar, o no investigó nada respecto a Alexis Flores, no investigó nada respecto a Denis Ponce. Es más, dice que se entera que este mismo modo operandi habría ocurrido respecto de Marcela Morales en Lo Barnechea, en Quilicura, y tampoco lo investiga. Dice la verdad que eso para mí no tiene ninguna fuente, eso no es relevante. Solamente voy a investigar lo de César Vidal, Marcela Morales, Mario Lavarría e Isabel Valenzuela. Señor Balmaceda, tómese su tiempo, no vaya tan rápido para que podamos también tomar nota de sus ideas. No hay problema. Ok. Entonces, señoría, sí, continúo. Entonces, señoría, decía naturalmente, señoría, los policías que, dar cuenta, como dije, no indagaron ningún otro antecedente o elemento que ellos sí tomaron contacto, en particular, como dije, Alexis Flores, Denis Ponce, señoría, o incluso un tema llamativo que yo particularmente digo, señora, no conocía porque no conozco las otras investigaciones, soy solamente abogado en esta causa, habló de que estas boletas también eran, comillas, ideológicamente falsas en Quilicura y Barnechea. Y dijo, no me llamó la atención, ni siquiera lo indagué, ni siquiera lo investigué, ni siquiera fui a Quilicura, ni siquiera fui a Lo Barnechea, señoría. Con esa desidia se sentaron a declarar frente a ustedes. Unido, su señoría, adicionalmente que como fuente de esta investigación policial, el trabajo tenía básicamente dos elementos. Jessica Severino y Débora Sepúlveda, que naturalmente, señoría, desde ya le llamo la atención al tribunal respecto de un hecho indubitado. ¿Cuál es? Que ninguna está sentada hoy en este tribunal, señoría, en el lugar de Isabel Valenzuela. Expuesta a una pena de 12 años, una persona intachable, tanto desde el punto de vista penal como administrativo, y que en base a esta declaración de personas que son coimputadas, ha tenido que estar sometida a esta investigación. Y unido también un dato, señoría, que lo voy a poner también en genérico porque después voy a analizar en detalle a los policías, que frente a las permanentes preguntas de la defensa, la verdad que llamaba la atención cómo se olvidaron de todo. Porque la verdad, señoría, que uno se puede olvidar de algunas cosas, ¿correcto? Cuando yo le pregunto el dato de un informe. Pero preguntarse de cosas tan obvias y evidentes con la experiencia que ustedes tienen como juezas, pareciera ser, señoría, que no requiere más análisis.
Y también, en ese mismo ámbito, señoría, términos genéricos de las policías, no puedo decir de este equipo de trabajo. La verdad es que nunca logré entender esto del equipo de trabajo. Porque parecía ser que lo hacía uno, lo hacía el otro, pero después firmaba uno. Pero parece que el jefe, que era Navarrete, sí, él el que firmaba, nos podía dar cuenta de lo que hicieron los otros, pero cuando le preguntamos a Navarrete nos dijo, no, la verdad que eso lo hizo Valverde. Y cuando hablamos con Valverde, no, parece que sabe que no lo hizo Valverde. Y así nos fuimos, su señoría, entre declaraciones entre uno y otro, que nadie sabe qué es lo que hizo, ni a dónde fueron, ni en qué participaron. Como dije también, en este mismo ámbito, señoría, de investigación sesgada, dije al inicio, investigó a personas y después construyó el caso. ¿Y por qué dije esto, señoría? Porque la verdad que incluso durante el desarrollo del juicio oral, antecedente con la misma transparencia, tampoco logré develar durante la investigación, nos dimos cuenta, señoría, que ni siquiera existía una orden de investigar para Colina. Y nos pudimos dar cuenta, por eso que es atractivo poder interrogar a las personas en el juicio oral, señoría, que Colina recién nace como una arista dentro de este caso del Ministerio Público en diciembre del año 2015, y es importante esa fecha, señoría, para el análisis posterior. Lo digo textualmente, el señor Navarrete, en diciembre, a finales del año 2015, empezamos a investigar Colina. Y lo que le da fuerza a esto que estoy diciendo, señoría, nuevamente, y voy a ir jugando un argumento con la evidencia, es que no hicieron nada tendiente, señoría, a evidenciar ¿qué cosa? La vinculación entre los imputados. Cuando digo que naturalmente le pusieron nombre y después construyeron el caso al amparo del caso Basura. Nunca, su señoría, pidieron un contacto entre los imputados, como por ejemplo de un teléfono, de un tráfico de llamados, su señoría, de un WhatsApp, de un mail, la amistad entre ellos, su señoría. No fueron capaces, su señoría, de vincularlos de ninguna manera. ¿Y por qué? Porque naturalmente, ya he venido diciendo, señoría, simplemente estaba en el foco en esta primera línea investigativa y tuvieron 2 años, 8 meses y nada de esto hicieron. Pero frente a esa carencia, y también el mismo concepto de objetividad y sesgo de la investigación que hicieron, trajeron, su señoría, la declaración de una interceptación telefónica de Cerro Navia. Y desde ya, señoría, después también la voy a analizar en detalle. Anticipo que esto no puede tener ningún valor a mi criterio, señoría, para este tribunal, porque fue solicitada en los meses de marzo a julio del año 2014, y como ya había hecho referencia, la investigación de Colina por los mismos dichos del PDI comienza recién, en diciembre del año 2015. Y en esa misma argumentativa, señoría, de fuentes de una investigación sesgada, lo último que dije en este mismo ámbito que lo desarrollo ahora, dije que el trabajo, la fuente de información había sido el sumario de Contraloría. Y sumario de Contraloría que ni siquiera podemos conocer, señoría, porque Sebastián Caro no vino a declarar. La verdad que las razones no las conozco, pero tengo que naturalmente entender que no pudo llegar, fuerza mayor, no lo sé. Pero para efectos de mi representada, señoría, que está expuesta a 12 años de cárcel, el único antecedente objetivo que hay es que el fiscal sumariante no declaró en este juicio. Eso es lo que hay. Las explicaciones para estos efectos no sirven. Eso es lo que hay. Y lo otro que hay es una auditoría que leímos durante varios días, señoría, que fue el trabajo de las policías. Ahora voy a, señoría, analizar la prueba bajo la misma imputación del Ministerio Público en relación a las 2 imputaciones. Primero, servicios de Marcela Morales. Después voy a analizar servicios de César Vidal y después voy a hacer una documentación común para los informes de gestión, señoría, que se vincula con toda la prueba rendida. Prestación de servicios de Marcela Morales, su señoría. Ninguno de los funcionarios fue capaz de corroborar en terreno si Marcela Morales había desarrollado alguna de las diligencias que decían sus informes de gestión. Y cuando digo, señoría, alguna, quizás no hubiera bastado que hubieran hecho referencia a una sola. Ni siquiera, muy por el contrario, tuvimos que escuchar por parte de las policías que respecto a los años 2010, 2011 y 2012 no hicieron nada. Que es más lamentable aún, estar expuesto a un juicio oral, su señoría, donde la misma PDI sentado en un estrado dice la verdad que respecto a esos años no corroboré ni hice nada porque básicamente trabajé con el informe de Contraloría. Ninguno, señoría, fue capaz de entrevistar en este mismo ámbito, sigo, alguna de las 5 personas que trabajaban en SECTAM. Por ejemplo, Tatiana Castillo, Aarón Ríos,
Claudio Salgado, Gustavo Quiniñao, para ver, su señoría, si habrían coordinado algo con Marcela Morales. ¿Y por qué es relevante esto, señoría? Porque esto es lo que a ustedes les tiene que ir dejando a la prueba. Es simplemente, señor, un elemento evidente. ¿Cuál es? Esa palabra se llama duda. Porque ustedes no pueden despejar, señoría, con la prueba rendida. Si Marcela Morales, por ejemplo, contactó a Gustavo Quiniñao, no lo pueden despejar. ¿Y saben por qué, señoría? Porque era labor del Ministerio Público haberles aportado a ustedes, su señoría, que esa conversación no existió, que nunca tuvieron contacto con Gustavo Quiniñao, o que nunca tuvieron contacto, señoría, con Claudio Salgado. Y cuando el Ministerio Público erra de esa manera, tiene una consecuencia y se llama absolución. Porque esa es la prueba que debió haber rendido y no lo hizo. Tampoco, como dijeron los mismos policías, su señoría, no entrevistaron a ninguna de las sectas anteriores. Estoy hablando en particular de Alejandro Mujica y Marcela Menares. ¿Y sabe a quién entrevistaron, sí, su señoría? A Ángela Prado, que estaba como secta en suplente el año 2015. Una persona que no podía aportar ninguna información respecto a si habían tenido contacto con Marcela Morales o no. Y tampoco entrevistaron a otra persona fundamental, su señoría. No entrevistaron tampoco a Tatiana Aravena, que era la secretaria de la época que trabajaba con Jessica Severino. Entonces la pregunta es, señoría, ¿cómo el Ministerio Público nos puede venir a pedir una petición de cárcel efectiva cuando dejaron al menos 6 testigos en la línea investigativa sin ni siquiera preguntarle, su señoría, si conocían a Marcela Morales? Esto es dantesco. No entrevistaron a ninguna de esas personas, su señoría. Y por último, a la única que sí entrevistaron, y que más que entrevistaron tuvieron presente, fue a Jessica Severino, que me haré cargo de ella en su oportunidad con posterioridad, su señoría, que naturalmente tiene mucho interés en que el desarrollo de este juicio termine en éxito para el Ministerio Público, como lo ha definido mi colega Sergio Contreras, a su partner, a su aliada, y en términos formales que el alcalde ojalá deje de serlo, porque ahí también, señoría, hay que ya empezar a ver o a visualizar que ahí están los intereses, que este alcalde caiga. Lamentablemente, más allá que eso no me imputa a mí directamente, pero ahí hay motivaciones que son evidentes en todas las declaraciones. Tampoco, su señoría, dice que tuvieron a la vista el sumario administrativo, y en el sumario administrativo, su señoría, hay hoy un testigo clave, era Patricio Durán. Otro testigo más, su señoría. Patricio Durán, quien declaró expresamente, su señoría, que conocía a Marcela Morales y que había trabajado con ella. Pero Patricio Durán, su señoría, no fue ni siquiera citado a la Fiscalía para efecto de tener el contrapunto. Entonces la pregunta nuevamente es cómo el Ministerio Público nos puede pedir condenar a una persona, su señoría, si ni siquiera un testigo que estaba en el sumario, que era cosa de sacar el teléfono del domicilio y haberlo citado, era suficiente para entender si ese testigo faltaba a la verdad o al menos, qué cosa lo más importante, superar la contradicción. Porque habían 2 versiones respecto de si Marcela Morales había estado o no había estado. Eso no lo sabemos nuevamente. Y la duda, su señoría, le guste o no al Ministerio Público, a nosotros nos beneficia. Y la duda nos lleva a una sola razón, nos lleva a un solo fin, que es absolución. No hay otro camino. Por ende, cada vez, señoría, que ustedes analicen, como lo han venido haciendo durante el desarrollo de este juicio de la prueba, y tengan una duda, el camino es ese, no hay otro. No pueden suplir la carencia de prueba del Ministerio Público, señoría, aunque quizás naturalmente uno también se le pregunta por qué. No lo vamos a saber cuáles son los fines que estaban atrás de esta imputación. En esta misma línea sigo, señoría, con Marcela Morales. Existen 12 boletas de honorario con la firma de Jessica Severino, que evidentemente, señoría, era el hito del contrato. Más allá del esfuerzo de los policías por decir, su señoría, ¿qué cosa? Que la firma de ella no cumplía ningún sentido, no tenía ningún fin. Todos vimos que el contrato decía expresamente, señoría, apoyo a Seplan. ¿Y por qué firmaba Isabel Valenzuela? Porque había una situación práctica, su señoría, que el Ministerio Público no puede obviar porque se acreditó. Porque Isabel Valenzuela era de IDECO y estaba a cargo del programa comunal de empleo. Y como estaba a cargo del programa comunal de empleo, debía avisar todas las boletas de honorario, su señoría, cosa que se corrigió porque después, naturalmente, las boletas de honorario estaban a cargo de cada jefe de unidad. Y esa es la razón para imputar a Isabel Valenzuela en este hecho en particular que estoy desarrollando.
Porque usted me podrá decir, su señoría, sabe que Jessica Severino quizás se equivocó, firmó una boleta. Sí, puede ser. Cuando estamos en el ámbito administrativo, yo al menos conozco bastante el ámbito municipal, que trabajo en él, puede ocurrir ese error. Pero cuando una persona, su señoría, incurre en ese error 12 veces y además aprueba informes de gestión, no hay un error. Lo que hay ahí, evidentemente, su señoría, es que esas personas trabajaron. No hay otra respuesta. Porque si ella naturalmente en ese periodo de tiempo firmó y visó y autorizó las boletas, porque esas personas trabajaron. Y si por un segundo me voy a hacer cargo de Jessica, en particular de Jessica Severino, cuando dice, bueno, es que yo todo esto lo hice porque estaba presionada por el alcalde. Uf, qué ajeno a la realidad, su señoría, si cuando ella misma nos dijo que la conversación con el alcalde de que estaba presionada la tuvo cuando iba a ser despedida el año 2015 y venía firmando las boletas desde el año 2011, su señoría en particular. Entonces el problema que tiene esa frase es que no tiene contenido, no tiene prueba, no tiene evidencia, no tiene trazabilidad. Es una fuente de información mala, de mala calidad, que ustedes no pueden valorar, su señoría. Porque el argumento de que estaba presionada se cae, evidentemente se cae. En este mismo ámbito, señoría, también suma y agrega valor la declaración del policía Luis Navarrete, que frente a la pregunta del colega Biofil dice expresamente, señoría, que respecto a los años 2010, 2011 y 2012, no tenía elementos para decir que Marcela Morales no había prestado el servicio. Y la verdad, señoría, que no hay que olvidarse que estamos acusados de un fraude al fisco reiterado. Esa fue la expresión de un policía de investigaciones en estrado, que no tiene ningún elemento, que no podía decir que no había trabajado esos años. Por ende, señoría, evidentemente ese es un dato que pareciera a mi modo de ver ser suficiente para descartar cualquier imputación en ese periodo de tiempo. Y todo esto unido, señoría, a que los dijo el fiscal Solís durante todo el desarrollo de este juicio, que incluso algunas veces lo transformó en bastante tedioso, personalizado, lejano por lo menos la forma de actuar de este litigante, pero que frente a la objeción que practicó a este abogado, dijo con un desparpajo increíble que había formalizado a Marcela Morales, su señoría, solo con el informe de Contraloría. Y eso, señoría, sí que es relevante, porque simplemente da cuenta de cómo se ha llevado a esta investigación. Pero con un dato no menor, que el informe de Contraloría, según arroja la propia carpeta investigativa, habría ingresado a la Fiscalía en agosto del 2016 y la formalización, señoría, habría sido en agosto del año 2015. Me imagino que quizás lo obtuvo de buena fuente en forma informal, etcétera, no lo sé. Pero el dato relevante es que para poder decir frente a un tribunal que yo formalizo una imputada, su señoría, y le pido la prisión preventiva solo con el mérito del informe de Contraloría, solo denota o deja en evidencia el trabajo desarrollado. Argumento de la interceptación telefónica respecto a Marcela Morales. Voy a desarrollarlos, como dice señoría, uno por uno todos los que el Ministerio Público esgrimió. La verdad, señoría, que aquí lo primero que hay que decir es lo evidente. Esta investigación corresponde a Cerro Navia. Así es fácil, no hay mucho más que darse vuelta. Es una investigación que corresponde a Cerro Navia, que naturalmente, ¿qué es lo que hace la Policía de Investigación en su forma bien particular de investigar? Dice, a mí me genera un indicio o me genera un modus operandi respecto de Colina. Por eso es relevante para esta investigación. Y la verdad, señoría, que digo esta forma particular de investigar porque habría que preguntarse qué indicio o modus operandi cuando en la conversación escuchamos que con quien conversa Marcela Morales es con su sister, que es su hermana. ¿Y por qué es relevante esto, señoría? Porque hay que trabajar con la lógica y aquí el tribunal tiene experiencia en esto. Obviamente, cuando ella conversa con su sister, con su hermana, ¿qué es lo que hay ahí, señoría? Una relación de confianza extrema. Cuando incluso no nos podrá gustar la conversación, si no tapemos el dedo con un sol. Podrá ser una conversación inadecuada. ¿Correcto, señoría? Pero es con su sister, con su persona de confianza máxima. Basta ver que le dice sister. Y el trato que tenían, su señoría. Ahora, ¿puede uno de ahí deducir que este mismo trato lo tenía Marcela Morales con Isabel Valenzuela, su señoría? ¿Hay algún elemento que nos permita de esa conversación poder especular en base a evidencia? No dicho, su señoría, que lamentablemente mi contraparte trabaja con frases sin contenido, creo. ¿Qué elemento hay con prueba?
que nos permita decir que Isabel Valenzuela conocía a la Marcela Morales. Ninguno. Incluso cuando se le pregunta a Isabel Valenzuela su reproducción de testigo de oídas, dice, yo Marcela Morales no sé lo que hizo. Si yo trabajaba con ella, no la conocí. Así de sincera fue. ¿Qué elemento hay en la carpeta de vinculación entre Isabel Valenzuela y Marcela Morales? Ni uno. Pero este PDI es capaz de sentarse en el estrado y decir, bueno, ¿sabe qué? A mí me permite sacar esta conclusión. A contrario, Censo, ¿qué otras conclusiones podría haber sacado que eran evidentes o más razonables, su señoría? Como, por ejemplo, que en los 3 meses que tuvieron interceptado el teléfono de Marcela Morales, hubiera aparecido alguna vez el teléfono de Isabel Valenzuela, el nombre de Isabel Valenzuela, que hubiera salido un llamado de Isabel Valenzuela. Eso es lo que sí podría haber sido vinculante, ¿no, señoría? Porque eso habría dado cuenta que Isabel Valenzuela conocía a Marcela Morales. Que, por ejemplo, que Marcela Morales le hubiera dicho, oye, Isabel, ¿cómo tengo que mandar el informe este mes? ¿Me puedes dar alguna característica de lo que supuestamente no he hecho? ¿Escuchamos algo así, señoría? Tan lejano. Si esto es especulativo total. ¿Qué más se desprende de esa grabación, señoría? Se desprende un dato que es parte de actual Ministerio Público, que supuestamente toma conocimiento de un hecho que reviste caracteres del delito respecto de Marcela Morales en Cerro Navia respecto a la hermana. ¿Y qué hizo? La investigó, porque no era Colina. Nuevamente paradójico. Toma conocimiento nuevamente de otro hecho que reviste caracteres de delito, supuestamente, y no investigó. No sabemos si la hermana realmente hizo o no hizo los trabajos. La podría haber instruido de qué poner el informe. ¿Es delito eso o no? ¿Podría haber hecho algo respecto a eso? No hizo nada. Nuevamente el actual paradójico del Ministerio Público. Y después, lo último que nos dice es que en ese periodo de tiempo Marcela Morales no tuvo contacto con Isabel Valenzuela, nos permite concluir el PDI. Y frente a las preguntas de este en el contrainterrogatorio nos dice, bueno, ¿y usted sabe cuántos teléfonos tenía Marcela Morales? Sí, uno me contestó a mí. Y después frente al colega Sergio Contreras, que conoce mucho mejor esa investigación, como vengo diciendo, porque yo no conozco la de Cerro Navia, nos dimos cuenta que era, al parecer, errada la información, para no decir que mintió el policía, señoría. Tenía 2 teléfonos celulares, uno de Cerro Navia y otro particular. Pero además el trabajo fue tan poco prolijo que nunca se interceptó el teléfono de su casa y nunca se interceptó el teléfono fijo del trabajo. Por ende, se podría haber comunicado en esos 3 meses con Isabel Valenzuela por alguno de esos medios perfectamente y no lo sabemos. Nuevamente, duda. Porque el trabajo no se realiza en forma profunda, en forma certera como debe realizarse. Y en el fondo, señoría, ¿qué es lo que creemos que esta interceptación telefónica solo aporta un dato que es muy relevante, señoría, y que voy a desarrollar al final, que es la falta de concertación de los imputados, porque no se olvide, señoría, que el Consejo de Defensa del Estado nos acusó por 15 número 3. Imputados que están concertados. En 3 meses jamás hubo una referencia a Isabel Valenzuela, eso sí que lo tenemos claro, ¿correcto? En 3 meses nunca apareció Marcela Morales ni siquiera mencionando a Isabel Valenzuela o algo de Colina. Por ende, esa concertación ya pareciera ser que es bastante débil. En el periodo que investigaron, voy a decirlo coloquialmente, señoría, de rebote. Porque así fue, de rebote en el periodo investigado no apareció. Y quizás algo más paradójico, señoría, la línea investigativa del Ministerio Público, no hay que olvidarse que en Cerro Navia nos enteramos que estaba investigada por lavado activo. Y fue, digo, paradójico porque también es digno de análisis. Pareciera ser que el Ministerio Público nuevamente había perdido la brújula porque la investigación por lavado activo discutía el departamento por 1.500 UF y por un dividendo por 180.000 pesos, señoría, que pareciera ser que le parecía caro en razón de los ingresos que ella tenía. Y esa era la investigación por lavado activos que llevaba actualmente el Ministerio Público y que ha sido el paraguas del caso Basura. Y esa era la discusión. No era son de cientos y miles de millones que pareciera ser que están en esta investigación perdidos, extraviados o defraudados. Y por último, la defensa respecto a Marcela Morales, señoría. La defensa, contrario a como lo hace la Fiscalía, no tiene nada que acreditar en este juicio, pero sí creo que logramos demostrar 2 cosas interesantes, muy importantes. Con muy poquita prueba, pero de calidad. Primero, y que lo digo, señoría, con la cautela que tiene que decirse, que Débora Sepúlveda derechamente miente. Y cuando digo miente, a diferencia de que he sido cauteloso en decir olvida, omite o hay contradicciones, miente, porque quedó en evidencia que del mail acompañado, señoría, según la prueba documental 158, de fecha 1 de noviembre del año 2010,
Débora recibe dos antecedentes fundamentales. Recibe el certificado de título de Marcela Morales y recibe su currículum vitae a fin de ser contratada en la Municipalidad de Colina. Y Débora Sepúlveda, según todos escuchamos, según la declaración de los testigos de oídas o de leídas, porque tenemos de dos tipos de los PDI, dice que ella naturalmente nunca conoció a Marcela Morales, que nunca tuvo un contacto con ella, que no sabe quién es y que no trabajó en Colina. Por eso digo miente, señoría, porque esta es prueba irrefutable. No se trata de un testigo contra otro testigo, que ustedes pueden valorar qué les genera más credibilidad o más convicción. Esto no puede ser contrarrestado. Y eso lo aportó la defensa. Y lo segundo, señoría, que aportó la defensa, según la prueba documental número 106, eran los informes de gestión de Marcela Morales, que tienen algo relevante e importante, señoría, que decían en esa época, que decían relación con lo que se había o que se estaba ejecutando. ¿Y por qué es relevante esto, señoría? Porque si los informes hubieran sido falsos, como quiere decir el Ministerio Público, no hubieran tenido, esto hubiera sido peras con manzanas. O sea, no tenía nada que ver. O sea, los informes de gestión hubieran hecho alusión a proyectos que no existían. La pregunta es, ¿cómo hicimos nosotros calzar esto por arte de magia, que los informes que eran falsos después coincidían perfectamente con los proyectos que existían? ¿Creamos los proyectos? ¿Inventamos los proyectos como defensa? Era imposible, porque esto se descubrió, señoría, hacia atrás. De tal manera, señoría, que creemos que de esa prueba de la defensa deja en evidencia que los informes reflejaban proyectos que existían en ese minuto en la realidad. Y eso es indesmentible, más allá de no corroborarlo en la práctica. ¿Y cuál es el cuestionamiento que nos hace la Fiscalía del Consejo de Defensa del Estado? Es que no tenían la firma. Ah, como no tenían la firma donde ella participaba en estos proyectos, entonces no podemos creer que ellos participaron. Y la verdad, señoría, que aquí hay un argumento que es mucho más sencillo. Los PDI, ninguno firmó nada. ¿Y quieren que les creamos porque se sentaron en el estrado, porque son PDI y vinieron a declarar este juicio? Porque cada vez que les preguntamos algo, dijeron, no, es que lo hizo mi equipo de trabajo. ¿Y ustedes creen, señoría, que en el ámbito municipal cada persona que asesora en forma externa tiene que firmar algún documento? Estamos muy equivocados, señora, porque eso es ajeno a la realidad. Yo puedo participar en varios proyectos, emitiendo informes, comentarios, contestando el teléfono, apoyando el proyecto, y no firmo nada. Y eso, señoría, es evidente, porque naturalmente si uno revisa, o hubiesen revisado todos los 600 honorarios que había en la municipalidad, les podríamos haber preguntado respecto de eso. Y no tuvimos ni siquiera la posibilidad de preguntarles porque dijeron no revisamos ninguno. Solamente tomamos estos antecedentes. Es lo mismo, señoría, que pasa quizás, por ejemplo, en un estudio de abogados, pongo el ejemplo con la Malú. Si yo, señoría, soy el dueño de la oficina, que es el proyecto, ella no firma. Y sí participa, y sabe cómo ha participado en este alegato de clausura que ha participado mucho más que yo quizás. Lo estoy diciendo yo, y no lo ha firmado, yo lo estoy diciendo. Y yo puedo decir que no participó. Eso, señoría, es ajeno a la realidad. Es tan básico decir que si no tiene la firma las personas no participan, es como no ocurren las cosas en la realidad. Y ese es el llamado del tribunal. Que analicemos las cosas en la práctica, no en lo abstracto. Y por último, señoría, respecto a esta cápita de Marcela Morales, Marcelo Lara reconoce que durante la ejecución del contrato tuvo contacto con Marcela Morales y se acompañaron los mails al respecto donde le enviaba la boleta de honorario. Esa es la prueba, señoría, respecto de Marcela Morales, en esa cápita. Voy a dejar el informe de gestión para el final. César Vidal. ¿Qué hizo la Fiscalía, señoría, adicional al informe de Contraloría? Sí, hizo dos diligencias. Pidió las autopistas y el libro. Son las dos diligencias adicionales que hizo la Fiscalía. Autopista y libro. Al igual que en caso anterior, señoría, el análisis es bien parecido. No hay ningún PDI que haya corroborado en terreno alguna diligencia que haya desarrollado César Vidal, más allá que fue reconocido por los mismos que era una persona que tenía la idoneidad para el cargo. Es asistente social y participaba activamente y participa incluso hoy día en la municipalidad en la derivación de proyectos naturalmente que tienen por objeto protección social. O sea, una persona que tenía la idoneidad para el cargo, evidentemente. Incluso, señoría, el propio testigo José Núñez declara ante el PDI Navarrete, en donde naturalmente él no recordó, por eso no le pude preguntar, pero en particular José Núñez, que declara ante el señor Navarrete, él no recuerda lo que dice José Núñez. Y esto es particular porque parecía ser, señoría, que uno podría olvidarse de lo que lee, pero cuando una persona es testigo presencial de algo que lo olvide, es más particular, pareciera ser que hay un ocultamiento de información.
Porque José Núñez, que declara al frente de él y que dice naturalmente que estuvo presente y que recuerda que Isabel Valenzuela sí le derivó carpeta a César Vidal, el PDI Navarrete no lo recuerda. No recuerdo nada de José Núñez. Pero ¿cómo le vamos a creer a esas personas, señoría, si estuvo presente cuando él declaró? Pero sí recuerda lo que él leyó. Lo que leyó sí lo recuerda todo. Y ahí es capaz de contestarle al fiscal sin ningún problema. Eso, señoría, atenta contra el sentido común. O sea, que hay mucha experiencia en los jueces, señoría. Argumento del libro adulterado. La verdad, señoría, que como bien dijo Sergio Contreras, lo desarrollo muy breve, la verdad que este perito sí pudo constatar de que el libro estaba enmendado. Y digo enmendado porque la verdad creo que es una prueba que en el fondo, a mi modo de ver, señoría, la verdad que aporta bastante poco. Creo que simplemente genera más dudas respecto de los hechos imputados, simplemente porque el perito, incluso tomándose la cabeza en un acto bastante razonable, dice, oye, la verdad, pero no entiendo esto de los horarios, porque incluso hay horarios que son muy posteriores a los de salida en base a los que ella se retiraba. Y se toma la cabeza como diciendo, sí, la verdad que no, como que no coincide esto. Y después habían unos horarios que, por ejemplo, trabajaba a las 4 de la mañana. Y después otros que salía más temprano. Y la verdad, con un dato más objetivo, que no tenemos ni siquiera fuente de información respecto de quién lo hizo ni cuándo se hizo. Con eso ya es un dato evidente que no podemos validarlo como un elemento que pueda generar convicción, más allá, señoría, del tema de los horarios, que creemos que para estos efectos no aporta nada, unido a otro antecedente que vaya a aportar después. Y aquí es relevante porque naturalmente tampoco tuvieron a la vista el libro de asistencia de quién, de Isabel Valenzuela. Hubiera sido interesante saber Isabel Valenzuela a qué hora ingresaba a la municipalidad, a qué hora se retiraba de la municipalidad, y si era factible que Isabel Valenzuela los días miércoles, como otros días más, que lo declaró también el PDI Navarrete, porque el Ministerio Público nos quiere encasillar con el día miércoles, eso no es así, y no lo dijo así Isabel Valenzuela, si estaba o no en la municipalidad. Era simplemente un tema de contraste básico. Si hubiéramos tenido el libro a la vista, podríamos decir, sí, Isabel Valenzuela se retiró a las 7 de la municipalidad, no podría haber llegado César Vidal a las 7:30. Pero no pudimos hacer ese contraste porque no existe esa información. También el argumento de los viajes. La verdad es que el argumento de los viajes, yo entiendo que uno puede tratar de convencer al tribunal con prueba indiciaria, pero el indicio tiene que tener algún sustento. Pues, o sea, decir que porque en el año 2015 consiguieron 2 miércoles, no se pueden haber juntado durante todo el año 2015, no, ese no es un indicio de nada. Decir, señoría, que durante el año 2014 no consiguieron 5 miércoles, tampoco. Y así sucesivamente, señoría. Creo que eso no puede dar luces al tribunal de nada. Y no puede dar luces de nada porque en particular, como dije, señoría, el PDI Sepúlveda refirió expresamente frente a la pregunta de este abogado qué había dicho Isabel Valenzuela respecto del día que se juntaran. Y expresamente ya dijo que se juntaban de preferencia los días miércoles, señoría, después de las 7:30, y que también se reunían otros días que no recordaban ni el horario exacto, ni tampoco los días, y eso obedece a la realidad. ¿Qué iba a decir Isabel Valenzuela en la Fiscalía cuando prestó declaración, señoría, 4 años después? Quería que recordara exacto el día que se reunió con César Vidal y el horario. Si las cosas no ocurren así. Pregúntense ustedes, señoría, si recuerdan el año 2016, el año 2016, cuando se reunieron con una amiga o con un trabajo en particular. Tendrían que ver su agenda en específico si es que lo cuadrar. Esa sería la única posibilidad de recordar el día exacto que se reunieron. Y lo dice en su declaración que se juntaron otros días y en otros momentos. El argumento, señoría, de las vías de tránsito hacia Colina. La verdad que aquí ya, señoría, yo creo que esto es increíble, literalmente. Increíble porque no puede venir a sentarse un policía de investigaciones, decir que ese es un argumento que a ustedes les debe generar convicción o un indicio de que César Vidal no fue, cuando la única vía que tendría que haber tenido a la vista, su señoría, y como además vivo acá en la comuna, así que tenía algún manejo de las vías, aunque fue tedioso en eso, es que uno llega por la autopista central o llega por Vespucio Norte a Colina. No hay cómo llegar y no hay calles aledañas. No hay cómo llegar desde Cerro Navia. Y el señor dice, ¿sabe qué? Esas 2 autopistas justo no las tengo. Yo tengo la de Costanera, señoría, y tengo la de Vespucio Sur. ¿Pero de qué estamos hablando? Y como se dan cuenta de ese error, dicen, no, ¿sabe qué? Eso da lo mismo porque nosotros jugamos con los tiempos. Y la verdad que yo, en mi equipo, dice Navarrete, porque la verdad que yo no lo hice, se fue por algunas calles aledañas, no por autopista, y la verdad que en base a un parámetro de tiempo nosotros calculamos 40, 45 minutos y no podría haber alcanzado a llegar. ¿Pero qué es eso, señores? Si ni siquiera saben cuántos kilómetros había entre Cerro Navia y Colina, que se los pregunté. Hay 32 kilómetros exactamente. ¿Qué investigación es esa?
¿Cómo eso puede dar cuenta de que César Vidal no se trasladó un día miércoles? O algunos miércoles. No puede dar cuenta de nada. Y nuevamente, por último, en esta cápita, la defensa, señoría, sin tener que aportar nada en este juicio, aportó, señoría, los informes de César Vidal y que nuevamente coinciden plenamente, los informes de César Vidal coinciden plenamente con los proyectos que se realizaron en la época. O sea, lo que él informa efectivamente corresponde a derivaciones y corresponde a proyectos que se realizaron en la época. Y se cuestiona en esa cápita, señoría, que eran iguales. Basta ver, señoría, que los proyectos de derivación, ustedes los tienen a la vista como prueba documental, duraban 1 año y medio, 2 años. ¿Qué tenía que poner César Vidal para satisfacer al Ministerio Público? ¿Tenía que mentir entonces en el informe? Porque si él lo que hacía era todos los meses derivar eventualmente a distintas instituciones, bastaba que pusiera lo que hacía todos los meses. ¿Qué tendría que haber puesto para satisfacer al Ministerio Público? ¿Basta que porque sean similares o iguales son mentiras? ¿Esa es la conclusión? Argumentos comunes, señoría, para ambos imputados respecto de los informes de gestión. Según reza el contrato honorario, señoría, de la prueba documental 1.4, quedó plenamente establecido, señoría, que respecto del contenido de estos informes trimestrales se cumplió a cabalidad. Primero que todo porque eran informes trimestrales. No había informes mensuales, no había, señoría, en relación a los contratos, no habían horarios, no requerían presencia física, e incluso el propio alcalde, frente a los cuestionamientos de la Contraloría, lo corrige en el mes de julio de 2015, en términos que estos informes ahora van a ser mensuales y que debe especificarse con un mayor grado de precisión el contenido de cada una de las gestiones. Eso requerían los informes que estaban en esa fecha, eso es lo que había, así se hacía en la municipalidad, así eran los 600 honorarios todos iguales, así lo corroboró Jessica Severino. Estos no tenían ninguna característica en particular, no tenían nada distinto los informes de ellos. Y como decía anteriormente, señora, respecto a estos informes, el hecho de que hayan sido similares o parecidos no puede dar fe o puede significar que los trabajos no se realizaron, por lo mismo que ya expliqué. Incluso, en este mismo análisis policial, la verdad, señoría, que aquí puedo yo estar equivocado o no, no lo sé, el tribunal me va a entregar la razón después o si estoy en un error. Dice, bueno, es que a mí me llama la atención que frente al cuestionamiento de Contraloría, cuando César Vidal va a declarar, cambia el tenor de los informes. Señoría, en mi lógica al menos, me parece bastante más razonable que si una persona ya sabe que está siendo objeto de conocimiento por parte de la Contraloría y de una auditoría y estaba desarrollando funciones, o su contrato de alguna manera daba cuenta de funciones que no realizaba, ¿qué es lo que uno tiende a hacer naturalmente, señoría? Decir, me pillaron, no sigo trabajando, me detectaron, porque ya saben naturalmente que yo estoy trabajando en Colina. ¿Y qué hizo César Vidal? Pues por el contrario, siguió trabajando, señoría, y mejoró la calidad de sus informes. Y eso les llama la atención como un antecedente de que los informes, comillas, eran falsos los anteriores. Sí, es una lógica muy particular la Policía de Investigaciones. Cuando la gente, señoría, lo insisto, creo que razonablemente, lo que él sabía estaba sobre aviso, evidentemente tendría que haber dejado de trabajar y no lo hizo, porque estaba trabajando. Creo, señoría, que eso simplemente da luces de que estos informes eran iguales a los 600 de la época, que no tenían ninguna característica en particular y que dieron cuenta de gestiones que sí se estaban realizando a la fecha en el municipio y que el Ministerio Público no ha rendido ninguna prueba para despejar que ellos no realizaron ninguna, señorías, no realizaron ninguna de las gestiones que dice el informe. No es que alguna, ninguna. Para condenar tienen que acreditarme que no realizaron ninguna. Basta que haya realizado alguna, su señoría, y tendrían que suscribirme algún periodo de tiempo para establecer condena. Porque ese es el estándar de nuestro código. Ninguna. Voy a referirme, señoría, porque no va ahora en línea directa con mi representada, pero fue materia de juicio los contratación de honorarios en Colina, que va más vinculado al alcalde, pero quiero referir a algunos acápites que sí llegan a Isabel Valenzuela. A este respecto, tanto Marcelo Lara como Manuel Núñez, señora, aclararon que el alcalde disponía de un cupo para la contratación a solicitud de los jefes de unidad. Son dos testigos presentes y contestes que dijeron, señoría, que el alcalde disponía de un cupo. Que quien elegía a la persona, por regla general, era el jefe de la unidad respectiva en conjunto con la administradora municipal. Y aquí, con el mismo análisis sucinto que hizo Sergio, señoría de la prueba, dijo, y en algunos casos también podría participar el alcalde.
Textual. También podía participar el alcalde. Pero lo que el Ministerio Público no ha rendido prueba alguna, señoría, y por eso no nos puede llevar a esa conclusión dando un salto exponencial, es que el alcalde haya pedido que se contratara a Marcela Morales o a César Vidal. ¿Qué prueba hay de eso? Que el alcalde haya pedido, que haya gestionado, que haya hecho algo para contratar a esas dos personas en particular. Lo único que hay era antecedentes de que puede haber dado el cupo, como lo hacía con los 600 honorarios que tenía todos los años. Pero de ahí que el alcalde haya hecho alguna gestión propia, con infracción a los deberes de su cargo, para contratar a esas personas, eso no existe. Y si tenemos un antecedente objetivo, ¿sabe cuál es, señoría? Porque eso no lo tenemos, entonces no puedo especular. Tenemos el mail de Marcela Morales a Débora Sepúlveda. Que sí sabemos que Marcela Morales llega a la municipalidad por Débora Sepúlveda y que le manda los antecedentes para que la contraten. Por ende, tenemos un indicio que es objetivo. Incluso, señoría, esto se hablaba de las presunciones del sistema antiguo. De un hecho conocido podemos deducir un hecho desconocido. ¿Saben cuál? Que quien tenía injerencia directa en la contratación era la administradora municipal. Porque tenemos un mail donde ella recibe el CV y recibe el certificado de título. ¿Y a quién se lo envía? Se lo envía a la administradora municipal sin copia al alcalde. Eso sí es un hecho conocido y de ahí podemos deducir un hecho desconocido. Que eso es una presunción. Ahora, su señoría, voy a hacer un análisis en detalle de lo que yo considero que son las cosas más relevantes de este juicio que dije en el inicio, que son las fuentes de información, que son la policía, que son Jessica Severino y Contraloría. La verdad, señoría, que no me había pasado en un juicio esperar que cuando uno se sienta como abogado defensor, señoría, en un juicio y declara el primer policía, uno espera que ese policía va a ser contundente, va a ser potente, va a entregar toda la información respecto del juicio, igual como lo esperan los tribunales y los jueces que uno conoce y que conversa con ellos, porque supuestamente es la mejor prueba, es la prueba de calidad del Ministerio Público. Y el señor que se sentó, señoría, se llamaba Valverde. Y ese señor es el que yo dije que una de las juezas estuvo, señoría, porque ese señor no daba razón de ninguno de sus dichos. Era una persona que no se le podía creer nada de lo que dijo en este juicio, señoría. Y si no le podemos creer a esa persona, la pregunta es ¿por qué le vamos a creer a los otros? Si son parte de la misma unidad, son parte del mismo equipo de trabajo. ¿Qué razón nos ha dado el Ministerio Público para que ese señor que le pudimos creer nada, que después del detalle le podríamos creer? Dio cuenta de todas las diligencias del informe 336 y no realizó ninguna personalmente. O sea, ¿qué es lo que hizo? Evidentemente se lo leyó y lo vino a reproducir a su señoría. ¿Y por qué digo esto, señoría? Porque esto tiene una justificación que ustedes la conocen bien. Lo que hizo el Ministerio Público frente a la carencia de prueba en términos de haber ofrecido los testigos para el hecho 5 y 9 y lo ofreció para el hecho 5 y 10 y que llevó como elemento aquí a la exclusión de prueba, ¿qué es lo que hizo el Ministerio Público? Trató por vía de estos policías que no trabajaron directamente suplir y entregar información que ellos nunca obtuvieron. Porque ese fue un error del Ministerio Público. Todos lo sabemos que fue un error. Pero los errores en términos procesales se pagan carísimo. Si yo apelo al día 6, sé, señoría, que mi cliente queda preso. Y cuando él puso en vez de hecho 5 y 9, puso 5 y 10, las consecuencias fueron esas. Entonces, frente a esas consecuencias, que dijo, bueno, ¿cómo paleo? ¿Cómo arreglo esto? Estos señores me van a ayudar a suplir esa falta de información. Esa es la realidad. Eso es lo que pasó. Por eso que esas personas no podían dar razón de sus dichos, porque no participaron, por su señoría. Evidentemente fue así. Si no requiere otra lectura. No hay que ser visionario, no hay que ser pitonizo. La fuente de trabajo le dijo expresamente cuál fue: Jessica Severino y Débora Sepúlveda, que me voy a dedicar en detalle después a trabajar con ella. Fueron solamente testigos de oídas, como dije, señoría, y algunas partes testigos de leídas. Y relevante también creemos, señoría, que apostó algo respecto de Débora Sepúlveda, en este aspecto de lo que él leyó. Dice naturalmente, señoría, que no recordaba nada de lo que dijo que recordaba Débora Sepúlveda en relación al pendrive que le aportó el colega Bofil, que había aportado, señoría, con 10 denuncias. ¿Y por qué es relevante esto, señoría? Porque esas 10 denuncias de Débora Sepúlveda dan cuenta de la animosidad que está atrás de este juicio. Si que aquí las que lo gestaron fue Débora Sepúlveda y Jessica Severino. No nos olvidemos que me voy a hacer cargo, señoría, que no llegó por arte de magia el mismo día cuando declaró Jessica Severino. ¿O usted cree que el Ministerio Público le avisó que ese día iba a declarar Jessica Severino a Débora Sepúlveda? No, pues señoría, por eso los juicios de la inmediación es muy importante, porque estaban coordinadas. Esas sí que estaban concertadas. Esas dos sí que estaban concertadas. No había ninguna duda que estaban concertadas. Porque incluso, señoría, no se pudieron privar
del lujo de estar sentadas las dos el mismo día en el juicio oral viendo cómo el alcalde caía. No se pudieron aguantar, que incluso vino como público y fue reconocida por ella. Fue demasiada la tentación, su señoría, era demasiado atractivo este minuto. ¿Cuánto nos preparamos para este minuto? Y ahí quisieron estar las dos presentes, quisieron disfrutar de ese minuto. Y por último, señaló el policía Valverde que Marcela Morales y César Vidal ganaban honorarios por sobre otros funcionarios y que estaban por sobre el promedio. Y frente a la pregunta evidente de cualquier defensor, ¿usted tuvo la vista algún otro honorario? No tuvo la vista ninguno. Nuevamente, señoría, comentarios al voleo, opiniones sin fundamento o aseveraciones sin trasfondo desde el punto de vista de la evidencia. Pedro Sepúlveda, la visión de túnel que desarrolló mi colega, no me voy a, naturalmente, señorías, para allá de los temas que creo que ya están desarrollados a fondo, en donde naturalmente no revisó y tampoco le creyó, pareciera ser a Débora Sepúlveda, porque sí, el señor Sepúlveda estuvo cuando declaró a Sepúlveda, fue testigo, señoría, aquí no de leídas, sino de oídas. Y parece que no le creyó nada a lo que decía Débora Sepúlveda respecto a las 10 denuncias. Entonces, lo que no puede ocurrir con los testigos, su señoría, es que uno les crea en una parte cuando le conviene y no le crea en la parte que no le conviene. Porque los testigos son uno solo, no uno los puede partir. Entonces, Débora Sepúlveda, que vamos a desarrollarla, independiente que está como testigo excluida, que vamos a hacer cargo de ella, aporta 10 denuncias y nadie le cree. Estarco, alarmas públicas, viaje o la barría. Si usted viera la declaración, señoría, son páginas y páginas, son más de 30 y tantas páginas. Y nadie le creyó. El fiscal dijo, no, sabe que eso no le creo nada, señora Débora Sepúlveda, porque nada investigó eso. No recuerda, igual que los otros PDI, nada de lo que le pregunta la defensa, prefiero que le pregunte el fiscal. Y no fue a ninguno de los lugares que menciona César Vidal. Dice, se hicieron otras diligencias. ¿Cuáles? Le pregunté, señoría, porque es un tema que voy a desarrollar y ya he venido diciendo y anticipando, le pregunté respecto del tema del consentimiento. ¿Por qué? Porque el verbo rector es consentir en defraudar. Y ahí trabajé permanentemente en mis interrogatorios en esa línea. ¿Y qué pregunté a señoría? Le pregunté, ¿vio tráfico de llamados? ¿Vio mail? ¿Vio WhatsApp? ¿Alguna comunicación entre ellos? ¿Revisó si tenía algún grado de amistad? ¿Había algún antecedente que se habían puesto de acuerdo? 15.3, el Consejo de Defensa del Estado nos acusa por 15.1 y 15.3. ¿Había algún antecedente de la concertación entre ellos? No encontré nada. Porque uno puede decirlo, si el Consejo puede decir igual que yo, cualquier cosa de alegato, pero tiene que demostrármelo. Y desde ya lo invito a que me diga de dónde saca el concierto. ¿Dónde está el concierto? En base a la evidencia del juicio. ¿De dónde lo extrae? ¿Para qué vamos a hablar del dolo directo, que también me lo voy a desarrollar? Y por último, el PDI Navarrete, señoría, jefe del equipo. Esperábamos naturalmente que nos iba a cerrar toda esta inconsistencia que habíamos tenido durante los 3 policías. Nuevamente fue un testigo de leídas y no de oídas. No estuvo presente en nada, simplemente firmó y después dije que leyó la carpeta. No recuerda las declaraciones en que participó, solo las que leyó, y ahí hago hincapié en lo que dije de José Núñez. No cita declarar a las personas que extrae del sumario de Contraloría, en particular a Durán. Y dice un dato relevante, importante, que ya anticipé, señoría, que la orden de investigar la recibieron en marzo de 2014, pero que empiecen a investigar Colina a finales del año 2015. También entran todas las contradicciones, Navarrete, de los teléfonos, que ya se las expliqué al tribunal para no ser reiterativo, que habla de uno, después habla de 2, no sabe si tiene otros. Y además aporta un dato que sí creo que es importante remarcar, señoría, que él mismo dice frente a la pregunta del colega Bofil, que respecto a los años 2010, 2011 y 2012 no tiene ningún antecedente que Marcela Morales no haya prestado los servicios en Colina. Ese testimonio, señoría, es crucial, porque esa es la prueba aportada por el ente persecutor. Sus propios testigos dicen eso, que no tiene ningún antecedente. Pero naturalmente aquí hay un dato importante, que el colega del Consejo de Defensa del Estado sí es cauteloso, porque ayer nos llamó a analizar la prueba, si se recuerdan, señoría, con 2 etapas. Voy a analizar antes del 2012 y después del 2012, porque se dio cuenta que no tiene prueba antes del 2012. Y cuando analizó antes no analizó nada, pues, analizó solamente para adelante, en base a la Contraloría, porque no hay prueba, no hay elementos. Y estuvo bien. Pero sí, naturalmente, señoría, eso es lo que no se puede hacer cuando a mí me están imputando un delito reiterado de 4 años. 2010, 2011, 2012, 2014. Entonces trató de separarnos la prueba, como diciendo, bueno, vamos a orar antes de 2012 y después. Claro, porque efectivamente eso es lo que ocurrió.
Ahora, señoría, en cuanto a un tema que al menos yo creo que es fundamental en este juicio, señoría, que es la palabra evidencia y fuentes de información. Porque aquí, señoría, cuando uno quiere condenar a una persona a 12 años, que es lo que nos están pidiendo, no es relevante lo que las personas tan solo dicen, sino, señoría, es los incentivos que tienen para decirlo, las motivaciones que pueden tener para decirlo, y en qué contexto lo dicen desde el punto de vista, además, que acá están implicados procesalmente. Y nadie en el alegato de clausura ayer, señoría, se hizo cargo de eso, si fue bien particular, porque yo me puedo hacer cargo de las debilidades de mi caso, pues, señoría. Eso es evidente. Todos los que litigamos tienen ese cargo de las partes buenas y las partes malas. Pero nadie habló de Jessica Severino, que era como imputada, o de Débora Sepúlveda. Nadie nos dijo, bueno, ¿por qué están sentados? ¿Cuál es la explicación? ¿Cuál fue el acuerdo? Nadie nos dijo nada. Como que eso no existiera, como que no lo hubiéramos sabido en este juicio. Y la verdad, señoría, que ahí quiero desarrollar a Jessica Severino en algunos pasajes más en concreto. Jessica Severino nos dio cuenta, señoría, del periodo que fue SECPLAN en la Municipalidad de Colina. Nos ratificó un dato importante, que hubieron otros SECPLAN en la época del periodo investigado. ¿Y por qué es relevante eso? Porque ya tenemos corroborado por otro testigo que existieron otros SECPLAN. Y esos SECPLAN tenemos un dato evidente y potente. ¿Cuál es? Que jamás fueron interrogados por nadie. Ni a nivel de Contraloría y menos de Ministerio Público. Y voy a leer textual la pregunta. En el periodo de febrero a diciembre de 2012, cuando subrogada SECPLAN tuvo alguna relación con Marcela Morales, no, nunca la conocí. Ahora, ¿por qué es relevante esto? Y lo leo textual, señoría, porque para que ella entregue la opinión en este juicio o la información respecto a que Marcela Morales, que es la fuente de información, no habría trabajado nunca en la SECPLAN de Colina, es porque nunca la conoció. Y yo le pregunté acto seguido si ella conoció a otras personas de su unidad, que por ejemplo si están en la planilla de remuneraciones de pago, si conocía a Lucindo Enríquez, si conocía a Vladimir Sepúlveda, si conocía a Carlos Soto González, dijo que nunca los conoció. Y todos trabajaban bajo la unidad de SECPLAN. Por ende, el elemento que ella utiliza para decir que Marcela Morales no trabajó y que no la conoció es un elemento que está permanente en todas las otras personas que estaban en horario, como lo hacen muchas otras personas de la municipalidad que trabajan o que trabajamos en horario y que no nos conocen al interior de la municipalidad. Y no por eso no significa que no hemos trabajado. Y incluso frente a la pregunta del tribunal, leo textual, dice, hay algo respecto a lo cual todos entendimos algo distinto. Nos interesa saber respecto a las personas que trabajaban en horarios para SECPLAN. Si usted debía firmarlas, en ningún caso tenía que visar esas boletas, dice ella, cometí un error administrativo al firmarlas porque no era parte de mi función el visaje de las boletas. Porque el tribunal naturalmente le queda la duda. ¿Qué rol tenía naturalmente, cierto, la firma de ella en las boletas? Y la verdad, señoría, que el argumento es el mismo. El argumento es bastante sencillo. Si hubiera sido simplemente, o no hubiera tenido ningún objetivo esa firma, no hubiera existido, evidentemente, primero que todo. Ahora, si existía, evidentemente, era porque ella estaba en la cadena de pago y era la hito del contrato. Creo que eso está evidentemente acreditado más allá de lo que rezaba. ¿Quién supervigilaba supuestamente a la Marcela Morales o iba a supervigilarla? Era la SECPLAN. Por algo firmó. Y nuevamente la respuesta es, ¿por qué firmó 12 boletas? Porque efectivamente trabajó. No hay otra explicación, no tenemos otra. Porque la explicación de que fue un error administrativo equivocarse 12 veces, su señoría, no es plausible, no es creíble. Y que hoy día, cuando montó esta historia con Débora Sepúlveda, claro, se dieron cuenta de este problema, donde el fiscal trató de taparlo diciendo que le mostró solamente 2 boletas. Y se equivocó que esto era hasta el año 2010. Porque en 2 sí era justificable el error. Pero en 12 no es justificable, no es razonable, no es lógico. Atenta contra las máximas de la experiencia, su señoría, que es lo que ustedes naturalmente tienen que resolver. Y, como dije anteriormente, que frente a este conflicto que a ella se le genera, señoría, con estas 12 boletas, trata de explicarlo sobre la lógica de que estaba presionada por el alcalde. Y frente a las preguntas de los abogados defensores, evidentemente quedó demostrado que eso no es cierto, porque la presión supuestamente del alcalde nace y que la lleva a poner una licencia, a retirarse de la municipalidad en 2015. Por ende, lo que ella dice no tiene ningún asidero, porque ella había desde el 2011 que ya venía firmando boletas. Y supuestamente ahí no estaba presionada por el alcalde. El 2012 tampoco, el 2013 y el 2014, porque la presión se genera cuando ella se va. Ella más dice, como el alcalde me pide autorizar boletas de personas que no trabajan, yo decido irme. Eso es el 2015. Por eso, señoría, cuando uno naturalmente
comillas, inventa una historia, tiene que tener cuidado porque tiene que tener trazabilidad hacia atrás, porque si no se empieza a quedar coja la historia. Ahora, ¿por qué no creerle a ella? Es muy fácil y sencillo. Primero, su señoría no trabajó más en la municipalidad. Evidentemente fue despedida de la municipalidad y perdió su trabajo. Ese es un dato innegable. Uno podrá decir, bueno, ¿eso es suficiente para no creerle? Discutible. Pero es un dato. Lo segundo, es coimputada en la causa, señoría. Ese ya es un dato más evidente, eso ya es más de peso, ¿cierto? Y uno puede decir, bueno, es coimputada en esta causa y terminó eventualmente sujeto a un procedimiento abreviado, dado que la pena que estamos todos expuestos es muy alta, sí, podría ser ya, pero la verdad que también escapa lejano eso. ¿Sabe por qué, señor? Porque el Ministerio Público le entregó una suspensión condicional del procedimiento, con el ejemplo de mi colega Sergio Contreras, por 300.000 pesos. Y hoy día se sentó en este juicio, señoría, con la tranquilidad absoluta de estar sobreseída definitivamente, que nada más le puede pasar y declarar cualquier cosa, sin ningún costo. Y eso ya da luces, señoría, que es una persona que, como fuente de información, no puede ser creíble. Pero hay un dato más, señoría. Tengo 3 datos que le he dado. Despedida, coimputada y un dato que no es menor, señoría. Sí, por eso que la realidad supera, su señoría, naturalmente, cómo son las cosas. El abogado era, todos lo escuchamos, señoría, acá, don Álvaro Morales. No puede ser coincidencia que el abogado Débora Sepúlveda sea el mismo que Jessica Severino. Hay harto abogado en la plaza, pues, señoría. Entender que era por una mera coincidencia el mismo y que hicieron este acuerdo con el Ministerio Público, nuevamente no hay que ser muy visionario. ¿Y esto se tradujo en qué? En que Débora Sepúlveda pasó de testigo a imputada, perdón, de imputada a testigo. Nadie sabe por qué, que fue motivo de su exclusión, que vamos a hacer cargo acto seguido. Y que además Jessica Severino, que había declarado poco o nada al inicio de la investigación, un mes antes de ser formalizada, en particular en octubre del año 2016, entregara toda esta información y terminara el mismo día que fuimos todos formalizados y sujetos a medidas cautelares, terminara sorprendentemente parándose del tribunal de unidad y yéndose con una suspensión condicional. Eso fue lo que pasó textual. Y sin ninguna razón, naturalmente usted se imaginará, señoría, que nosotros instamos y pedimos una suspensión condicional, sin ninguna razón se nos negó a todos por igual. Estábamos supuestamente en una condición distinta o diferente. No sé cuál era. Tan distinta o diferente que estamos puestos hoy día 12 años y ella estaba expuesta a una pena de 3 años. Así de distinta era la situación de Jessica Severino con mi representante en particular, que firmó incluso más boletas que ella. Y el último detalle, no menor, señoría, que ya lo dije, en este mismo ámbito de no creerle, Débora Sepúlveda no se aguantó. Tuvo que unir a la fiesta y, señoría, ese es un dato decidor. Es decidor porque Débora Sepúlveda quiso estar presente en la declaración de Jessica Severino, fue reconocida por Jessica Severino, por ende es prueba de este juicio, y quiso naturalmente compartir este momento que tanto habían trabajado en términos de que el alcalde cayera. Y esos son datos objetivos. Eso puedo decir respecto a Jessica Severino. Débora Sepúlveda. Débora Sepúlveda, señoría, al igual que la testigo Severino, coimputada en esta investigación, pero que se transforma naturalmente por arte de magia en testigo. ¿En base a qué antecedentes? Ni voy a especular cuáles fueron los acuerdos secretos. La verdad que no me compete el Ministerio Público que hace ese respecto. Pero ahora lo que sí no puede hacer es cómo lo hizo. Porque la gente puede pasar, señoría, ustedes que tienen experiencia de testigo a imputado, ¿correcto? Cuando falta información, pero pasar de imputado a testigo sin ninguna razón de expresión de causa, más que ser una persona declarando en contra de los intereses de los otros coimputados, pareciera ser que vulnera garantías y eso se tradujo en unas resoluciones judiciales. Resoluciones judiciales que a mi modo de entender, señoría, son más que suficientes para entender que el testimonio de Débora Sepúlveda no puede ser ni siquiera considerado en este juicio, porque está excluida por el artículo 276, vulneración de garantía, confirmado por todas las cortes de este país, Corte de Apelación y Corte Suprema. Pero sí me va a hacer cargo de ella en toda cápita, ¿sabe por qué, señoría? Porque como es fuente de información de los PDI, quiero simplemente demostrar y dejar en evidencia que es una fuente de información poco confiable, porque los PDI la introdujeron igual. Porque uno hubiese esperado, señoría, ¿qué cosa? Que en este actuar de litigación de buena fe, tratándose de un testigo, naturalmente, que está excluido por 276, quedara fuera, ¿cierto?, de su testimonio. Pero se incorpora igual como fuente de información, por eso me hago cargo. No porque considere que el tribunal la puede validar. ¿Y qué pasa con Débora Sepúlveda? Naturalmente ya sabemos, señoría, que tenemos el mail, que ya me he hecho cargo, tenemos el aumento de salario de las remuneraciones de Marcela Morales,
que evidentemente participa en ese acto, y que el mismo Ministerio Público, como ya he venido diciendo, señoría, pareciera ser que tampoco le cree cuando hace estas 10 denuncias al Ministerio Público, solamente toma esta en consideración, siempre teniendo presente que toda esta información la entrega en calidad de testigo, señoría, porque primero cuando declaró como imputada guardó silencio, después aporta algo de información, pero ya después cuando le cambian la calidad, me acordé de todo lo que no me había acordado como imputado o testigo. Y pareciera ser que ahí este acuerdo aflora en términos de los intereses del Ministerio Público y la información fluye cuando cambio de imputado a testigo. Bien particular esa condición. Y aquí sí hay un dato muy relevante, señoría, que aporta Débora Sepúlveda. Digo muy relevante porque uno se puede perder entre tanta información, incluso los mismos intervinientes. La fuente de información de la PDI para decir que Isabel Valenzuela se puso de acuerdo con César Vidal, ¿saben cuál es? Débora Sepúlveda. Lo dijo textual el PDI. Yo, la información que tengo es que Débora Sepúlveda nos dijo que se habían puesto de acuerdo. Pero cuando le pregunta al Consejo cómo se pusieron de acuerdo, de dónde está el concierto, y que voy a esperar la respuesta del caso, en la réplica, la respuesta es Débora Sepúlveda. Eso fue lo que dijo el PDI. De ahí yo saco que ellos se pusieron de acuerdo. Esa es la fuente para poder establecer, señoría, este concierto. Tercer punto, señoría, dije, nos iban a tratar de convencer que había que condenar solo con el mérito del sumario de Contraloría. Me hago cargo de la Contraloría. La verdad, señoría, aquí resulta algo interesante. Primero que todo, que la Contraloría, como lo especificaron las mismas personas, Genoveva, Galdame, los otros testigos en particular, llega en un proceso de auditoría común y corriente. Dicen, vamos a la municipalidad porque hay temas de honorario y la Municipalidad de Colina está dentro de aquellas que tenían una gran cantidad de gente contratada honorario y en base a eso seleccionamos. Paralelamente no logro esclarecer si este tema de la denuncia anónima de Carlos López es paralelo o no. No sé si no logré incluso ni disipar, señoría, si fue al mismo tiempo, si fue antes o después. Pero sí tengo claro que dicen, nosotros llegamos a Colina en un proceso de auditoría común y corriente. Hay un tema de una denuncia anónima que no logré incluso ni despejar revisando todos los antecedentes cuándo fue, señoría. No pude entrelazarlo. Va a ser muy concreto la argumentación. Ahora, lo importante de Contraloría, señoría, es que dice que no se encuentran, los que dicen naturalmente respecto a los servicios, dice, no se encuentran acreditados detalladamente o se encuentran insuficientemente acreditados. Cuando yo analizaba, señoría, este alegato, dije la verdad que con el solo mérito de esta expresión a mí me parece que es suficiente para absolver. Porque esta expresión lleva inevitablemente, señoría, en su interpretación más lógica, que hay algo que le falta algo, ¿correcto? Pero para condenar a una persona le debe faltar todo. No le puede faltar algo, porque le estamos condenando a 12 años de privación de libertad. Pero dije la verdad que no es suficiente. Y voy a analizar naturalmente esta expresión y cómo uno puede entender, frente a las mismas preguntas que hizo el tribunal que voy a desarrollar, qué significa esta expresión. Y ahí, su señoría, nacen algunos elementos que son importantes naturalmente explicitar. Primero que todo, todos los contratos eran iguales. Los contratos, señoría, no establecían ni horario, no establecían presencia física, no establecían ni siquiera, señoría, tipo de informe, ni tampoco el contenido de los informes. Y por eso la pregunta es, ¿por qué nos pueden cuestionar algo que incluso todos dijeron que estaba en el ámbito privado, que se regía naturalmente por la voluntad de los contratantes? Ahí está el contrato, usted lo puede leer, señor. No establecía ninguna de esas cuatro cosas. Estará mal hecho, estará mal redactado, como cualquier contrato, pero eso es lo que regía. Era la voluntad de los contratantes, que es ley para los contratantes. Eso es lo que regía. Incluso, señoría, lo dijo la propia Jessica Severino, que respecto a los contratos eran iguales al resto de los contratos que habían en la época. Y en el fondo aquí, señoría, creemos que lo fundamental, lo importante, es que esa falta quizás de acreditación o esa falta, señoría, de redacción del contrato o de contenido sí puede ser objeto de un reproche administrativo. Ese reproche administrativo mi representada ya lo tuvo. Mi representada fue sancionada en un sumario administrativo que debemos hacer cargo, señoría, con el 20% de su sueldo. Y esa es la sanción que ella tiene y la sanción que se merece. Si usted lo quiere decir en términos bastante más duros, señoría, respecto de este acto en particular. Pero ahí extrapolarse a entender de que ese acto en sí la puede llevar a una sanción penal y a 12 años de privación de libertad, la verdad, señoría, que no entiendo cómo. Y aquí, señoría, nace un antecedente muy importante
porque nos dimos cuenta que la Contraloría trabaja de una manera que parecía ser que el Consejo de Defensa del Estado en particular no lo entendió. Cuando la Contraloría se constituye en un municipio, va y espera que el ente fiscalizado, como nos dijo don Carlos López, le entregue la información. Y si no me entrega la información, yo termino mi proceso y con eso resuelvo. Acá la diferencia es que estamos en materia penal, su señoría. Y el Ministerio Público tiene que ir a buscar la información. Esa información tiene que ser de calidad y tiene que ser suficiente para que ustedes puedan condenar a una persona a una pena privativa de libertad. No es que nosotros, no es el argumento del Consejo de Defensa del Estado decir, señoría, es muy particular. Como no lo acreditaron en Contraloría, yo entiendo que no habían antecedentes, por ende hoy día tampoco lo pueden acreditar. Si no tengo nada que acreditar, incluso no habiendo acreditado en Contraloría, ellos me tienen que acreditar que no prestamos el servicio. Ahí me invierten nuevamente la carga de la prueba. Pero aquí hay un dato muy relevante, señoría, que creo objetivamente fue una pregunta correcta del tribunal. Le pregunta al tribunal, ¿a qué se refiere constituirse en terreno? Porque naturalmente ellos los que trataron de decir es que constituirse en terreno es que la Contraloría iba a verificar si efectivamente estos informes de gestión tenían contenido. ¿Qué cosa más lejana? Por eso la pregunta fue muy acertada, señoría. Constituirse en terreno era ir a la municipalidad y meterse adentro de una oficina que me trajeran los antecedentes que respaldaran lo que ellos decían. No verificaron nada en terreno. Incluso más, las mismas personas que trabajaron en la auditoría dicen que Genoveva era la persona que iba a terreno. Escuchamos a la pobre señora Genoveva, dice que tampoco nunca fue a terreno. Y aquí, señoría, me voy a vincular con un dato que también me pareció muy interesante en esta materia, es que apareció un concepto que tampoco conocíamos, que eran las actas de validación, que no había salido nunca durante el juicio, ni siquiera la investigación. ¿Y por qué eso, señoría? Porque las actas de validación tiene por objeto verificar que la persona haya desarrollado o no lo que dice el informe de gestión, ¿correcto? Y esas actas de validación no existen. Pregunta que no hicimos ninguno de los intervinientes, también lo hizo el tribunal. Esas actas de validación no existen. La pregunta es, señoría, ¿por qué se hacen actas de validación? Porque son necesarias para validar en terreno lo que las personas hacen, ¿correcto? Y esas actas de validación no existen. Yo por lo menos no las he visto nunca. Y aparecieron un poquito como de rebote, ¿ah? Así como que en una pregunta hay actas de validación. Y por algo existen, porque son necesarias para acreditar lo que dice, lo que preguntaba el tribunal, qué cosa, si el informe tiene contenido o no tiene contenido. Y aquí, señoría, voy a desarrollar 4 ideas que creo que son fuerza para decir que el informe de Contraloría no puede tener ninguna validez durante el desarrollo de este juicio. El primero, que ya lo dije, que para mí mover, señoría, pero naturalmente soy abogado defensor en este rol, así que tengo que ir más profundo. El hecho de ser acreditado, insuficientemente acreditado, no acreditado detalladamente, creo que es suficiente para absolver. El segundo, señoría, un dato no menor. Le pregunté a los 3 testigos de la auditoría, señoría, si a ellos le había tocado denunciar al Ministerio Público hechos que revistieran caracteres de delito. Y en particular el artículo 66 del documento número 2 del Ministerio Público, y lo leo, señoría, dice, la Contraloría, y mire, señoría, la expresión que utiliza, dice, efectuará, o sea, es mandatario, no es facultativo. Denuncias de carácter penal si de las auditorías que practicar resultara la eventual comisión de hechos que reviste caracteres de delito. Le pregunté a los 3 funcionarios, señoría, si se había denunciado algo y dijeron que no se había denunciado nada. Por ende, hay un dato que es evidente y patente, señoría. La Contraloría jamás vio ni siquiera un atisbo ni un olor a delito en estos hechos que habían naturalmente sancionado administrativamente. Porque eso es lo importante. Lo importante no es lo que digan acá, si la interpretación es lógica. Porque si lo hubieran visto, ellos en sus 10 años de experiencia, o 20, algunos dijeron que sí habían denunciado hechos directamente al Ministerio Público y ninguno lo denunció. Tercer elemento, señoría. ¿Sabe cuál es la sanción que se le aplicó a mi representada en virtud del artículo 121 del Estatuto Administrativo? Se le aplicó la sanción, señoría, de multa, del 20% de su sueldo. Las sanciones, señoría, son amonestación, multa, suspensión y destitución. Ahora la pregunta que ustedes harán, señoría, es la razonable. ¿Por qué si los hechos de Isabel Valenzuela eran tan graves, como describe el mismo artículo 121, no se le aplicó la destitución? ¿Por qué no se le aplicó ni siquiera la suspensión y se le aplicó una simple multa en un monto inferior del 20% porque no eran hechos
graves, porque es más, porque el artículo 121 dice expresamente, señoría, que cuando los hechos investigados son graves y pueden revestir caracteres de delito, es mandatario para el sumariante, ¿sabe qué cosa, señoría? Aplicar la sanción de destitución. Con la sola posibilidad de que puedan revestir caracteres de delito, debe aplicar la sanción de destitución. A nosotros se nos aplicó una multa del 20%. Y cuarto, su señoría, el juicio de cuentas. ¿Qué tema más concreto, señoría? Porque el juicio de cuentas lo que da cuenta es que este juicio no se encuentra ejecutoriado. Ahora sí lo podemos decir porque estamos entre abogados, ¿cierto? Y todos sabemos, señoría, lo que es estar ejecutoriado. O sea, implica que todo lo que se resolvió a nivel de Contraloría no está sanforizado. Puede ser revocado. Puede ser, señoría, absuelta mi representada. O sea, ¿qué es lo que nos pide hoy día el Ministerio Público? Nos pide, su señoría, que en base a un sumario administrativo que no se encuentre ejecutoriado, lo utilicemos como prueba para condenar a mi representada a 12 años. O sea, un juicio que todavía está pendiente y que puede ser revocado y vuelto a foja cero es la base para pedir la condena de mi representada. Y eso es. No hay otra interpretación. Porque ese juicio de cuentas todavía está pendiente. No le gustaron mis preguntas, le costó contestarle a la gente de la Contraloría, pero al final la información fluyó. El juicio de cuentas está pendiente y no se ha resuelto todavía. Esos 4 elementos, señoría, para mí, mover, son más que suficientes para entender que todo lo de Contraloría no puede tener ningún valor en este juicio. Pero a mayor abundamiento, como oro sobre seguro, voy a hacerme cargo de algunas cosas que dijeron las mismas gentes de auditoría. Y digo, señoría, primero, el artículo 120 del Estatuto Administrativo establece expresamente, señoría, que la sanción administrativa es absolutamente independiente de la responsabilidad penal. ¿Y por qué es importante? Porque acá nos quieren tratar de convencer que esa responsabilidad administrativa es fuente, es indicio, puede servir para condenar penalmente. Ya he dicho por qué no. Actas de validación, señoría, que no existen. Ya lo mencioné. Y, en particular, señoría, ¿qué pasa con doña Genoveva de las Mercedes Galdames? Se le preguntó, y en particular este abogado, cito textual, señoría, con respecto al apoyo a Secplan. ¿Sabe quién era Secplan de la época respecto a Marcela Morales? No lo recuerdo. ¿Usted no se entrevistó con ella? No, porque no se encontraba trabajando en esa época. ¿No le pareció relevante entrevistarse con la persona? Por supuesto, dice, pero no pudimos entrevistarla. Y la pregunta que hay que hacerse de nuevo, señoría, en base a este análisis secundario que estoy haciendo de esta gente de auditoría, es si esa información puede servir para ustedes para condenar a una persona cuando Contraloría ni siquiera entrevistó a la Secplan de la época cuando estaba vigente el contrato. Pareciera ser que no, pues la respuesta es evidente. Respecto a los contratos honorarios, señoría, ratificó y precisó el tema de la presencia física, que no tenía ningún requerimiento adicional y que incluso, señoría, que hubiera un cuestionamiento un poco a estos contratos, un dato no menor, que ni siquiera existía un protocolo respecto a cómo tienen que ser los contratos, por ende ni siquiera hay una infracción a los deberes del cargo, creo, desde el punto de vista del protocolo establecido. Incluso, señoría, se corrigió, como dije, mediante el decreto alcaldicio 1606-2017. Señaló, señoría, nuevamente y corroboró la expresión que dije, insuficientemente acreditados, partiendo de la base que sus fuentes de información fueron, señoría, las que hemos venido diciendo, en particular Jessica Severino, que lo leyó, porque dice que no la entrevistó, y por ahí apareció algo bien atractivo, dijo, bueno, mi fuente de información también fue Débora Sepúlveda. No sé cómo, imagino que la habrán entrevistado entre el sumario, pero también me refirió que de ahí había sacado algo de información para decir que estaba insuficientemente acreditado. Ella, señoría, es relevante porque ella es la persona que descansan en particular Felipe Quevedo y el señor Arrué respecto a que habría sido la persona que así habría ido a verificar en terreno. Ellos dicen, bueno, en particular Genoveva Galdames fue la persona que fue a verificar en terreno. Y cuando entrevistamos a doña Genoveva Galdames nos dimos cuenta, como había pasado primero,
¿cierto? Porque ellos pasaron después, en la línea de interrogatorio, que Genoveva Valdave nunca fue a verificar en terreno a ninguna de las gestiones que habían hecho tanto Marcela Morales como César Vidal. También verifica que en los 24 años, señoría, que llevaba en Contraloría, ella había denunciado fraude o malversaciones a la Contraloría y lo dice en forma muy enérgica. Sí, lo he hecho muchas veces porque hay que hacerlo. ¿Y en este caso lo hizo? No, en este caso no lo hizo. Porque naturalmente dice, cuando hay malversaciones o fraude, yo siempre denuncio, dijo Genoveva Caldán. Nos dio cuenta del juicio de cuentas, su señoría, y naturalmente creo que confirmó que el gran fraude o mega fraude de Colina no es tal, porque de toda la auditoría que hicieron, señoría, llegaron a la conclusión que habían solo 4 personas, 3 con gastos insuficientemente acreditados y 1 con un gasto improcedente. Esa fue de toda la auditoría de este mega fraude unido al caso Basura. Felipe Quevedo, señoría, de igual manera nos arrojó a Genoveva Sepúlveda, que ya lo expliqué, que en el fondo hay una contradicción evidente. Y respecto del informe 497, señoría, naturalmente creo que hay un par de cosas que es importante. Tampoco verificó en terreno, pero creo que aportó algo que es irrelevante para este aspecto. Que los funcionarios, en particular los fiscalizadores, señoría, estaban contestes y sabían la importancia de las actas de validación. ¿Y por qué digo esto? Porque, su señoría, naturalmente, si no hubieran sabido que era importante tenerlas, ni siquiera hubiera existido como un elemento de convicción. Ellos mismos las mencionaron. El problema que hubo acá, al parecer, señoría, digo al parecer, es que la persona que tuvo que hacerlas, que era Genoveva Galdames, nunca las hizo. Porque si no, las hubiéramos aportado. O me imagino que el Ministerio Público no las habría dejado afuera. De tal manera, señoría, que ese punto me parece un elemento central respecto de la aporte de información. No se entrevistó tampoco con Jessica Severino, con nadie del equipo, solo con Ángela Prado, a nivel del sumario. Y un dato que no menor, señoría, es que respecto al informe de gestión de enero a marzo del año 2014, que sí es el que ellos tramitan en el informe 497, le pregunté, señoría, de quién era la firma, y me dijo que la firma de autorización era de Isabel Valenzuela. Ustedes podrán contrastar simplemente, señoría, que no tengo un hecho acreditado, pero que esa firma nunca fue de Isabel Valenzuela porque es distinta. Era en particular, señoría, de Valesca Abarca. ¿Y por qué es relevante esto? Porque da cuenta de la calidad del trabajo que declara en juicio, que esa boleta en particular está firmada por Isabel Valenzuela. Ustedes comparen la señoría con las otras que sí firmó Isabel Valenzuela y se dan cuenta que la firma es totalmente diferente. Rodrigo Arrueso, señoría, frente a las preguntas de este abogado defensor, le pregunté, ¿no le parece un mejor medio de verificación ir a terreno? Sí, dice, pero eso fue lo que hizo mi equipo de trabajo, Genoveva. Porque él decía que el medio de verificación eran otros, ¿cierto? Pero ¿no le parecía algo más razonable si, por ejemplo, si hay una reunión, ir a preguntar a las personas si se reunieron, con quién estuvo ese día? Y ahí logramos sacar la información y reconoce ese punto. Entonces, Genoveva tiene que haber ido a verificar en terreno si esos servicios fueron prestados. Sí, me contestó. Cosa que sabemos que no fue así. Nuevamente, señoría, corrobora que ninguno de estos fiscalizadores fue a terreno a fiscalizar y llego a mi modo de ver, señoría, un punto crucial en el análisis de la Contraloría. Cito textual. El tribunal, dentro de las pocas aclaraciones que hizo durante el desarrollo de este juicio, hizo aquí una pregunta. El tribunal formula aclaración. Voy a citar textual porque quiero ser preciso, señoría. Dice, existe en el estrado una cierta disparidad en cómo hemos entendido algunas cosas y realmente relevante para la resolución del caso. Cuando usted se refiere específicamente a la investigación que desarrolla y habla de antecedentes que se reúnen, habla de diversos documentos que permiten validar los contratos, los pagos respectivos, etc. ¿Esa sería una instancia en la que ustedes verifican o validan parte de esta estructura de la investigación? ¿Es así? Sí, es así. Y ahí hay un par de preguntas más y voy a la concreta, su señoría. Como órgano administrativo y fiscalizador, usted debe estar familiarizado por el concepto de acreditado o insuficientemente acreditado. Correcto. En concepto de ustedes, el concepto que ustedes utilizan en su sede administrativa nos confunde, en el sentido de que se ha hablado bastante de este criterio y no nos termina de quedar claro qué es insuficientemente acreditado. ¿No hay ningún antecedente y eso ya significa insuficientemente acreditado? Pregunta el tribunal. Hago la respuesta y nuevamente el documento, señoría. No, dice. Cuando no hay ningún antecedente sería un gasto no acreditado. Esa sería la conclusión para decir de que efectivamente esto no existe. Acá es insuficientemente acreditado. Cuando hay antecedentes, como por ejemplo está el decreto de pago, el comprobante de egreso, estén los contratos honorarios,
esos son antecedentes formales. Los informes, pero no están acreditados las labores indicadas en los informes, ahí sería un gasto insuficientemente acreditado, porque sí está la parte administrativa, pero no está lo otro. Entonces, señoría, uno tiene que hacerse la pregunta razonablemente acá. El cuestionamiento es que se nos hace que estaba la parte administrativa, ¿correcto? Y que no estaba de alguna manera el respaldo del informe de gestión. La pregunta es, ¿quién de todos los testigos que vinieron a este juicio, señoría, validó si lo que estaba en los informes de gestión se realizó o no se realizó? Nadie lo hizo. Porque bastaba tener un acta de validación, su señoría, o haberse constituido una vez en terreno para que ustedes pudieran dictar una sentencia condenatoria. Pero nadie lo hizo. Y como nadie lo hizo, señoría, la única conclusión posible, plausible, ¿saben cuál es? Insuficientemente acreditado o no acreditado detalladamente. No hay otro espacio de interpretación. Porque si no hubiera salido la palabra actas de validación, podrían haber tergiversado o haber argumentado que alguien validó. Pero no existe esa acta de validación. Porque esas son las que nos podría haber permitido si fueron alguna vez a terreno. Y evidentemente no fueron, porque incluso la misma testigo Galdames dijo que no fue. Señoría, con esto voy terminando. Señoría, el último punto dice, hablamos que no había prueba alguna de la frase consentir en defraudar. De eso lo dije al alegato de apertura. Hablamos que no había prueba alguna de la frase consentir en defraudar. Porque ese es el verbo rector del tipo penal que nos imputa. Entonces la pregunta que habría que hacer, señoría, es cómo se acreditó en este juicio la expresión consentir. Y consentir, señoría, la verdad que la doctrina, yo voy a hacer lo más rápido en esto, no voy a hacer... Segundo, su representada está hablando, entonces estamos hablando precisamente el abogado defensor. ¿Puede guardar silencio? Gracias, señoría. La palabra es consentir en defraudar, señoría, que la verdad es que aquí sí que no hay espacio de discusión, es dolo directo. No hay espacio de discusión. Voy a citar alguna jurisprudencia, pero muy breve, señoría, sin el afán de ser... llevo harto tiempo, voy a economizar tiempo en ese aspecto, no voy a citar más tiempo que lo necesario en ese sentido, pero naturalmente, señoría, además con una adicional, que el Consejo de Defensa del Estado nos agrega no tan solo consentir en defraudar con dolo directo, sino que nos agrega concertados, naturalmente, señoría, en los términos del 15 número 3. O sea, la exigencia es mayor, porque uno cuando pesca el 15 número 3, señoría, en el código que tenemos todos, nos dice el 15 número 3, aquí en particular, los que concertados para su ejecución, nuevamente nos pone una exigencia. Tenemos, naturalmente, señoría, consentir en el tipo penal y concertados para su ejecución. ¿Y por qué es interesante esto, señoría? Porque el Ministerio Público nos dijo, bueno, es que el dolo no es un gato, no es algo que se ande viendo así como ve un elefante. Yo estoy de acuerdo que el dolo, señoría, no es un gato. ¿Sí? Eso he entretenido el ejemplo. Pero el dolo debe nacer, debe eventualmente haber algún indicio que le permita a ustedes hacer la diferencia, señoría, de lo administrativo. ¿Sabe por qué, señoría? Porque de lo contrario, con el argumento del Ministerio Público nos estarían pidiendo una responsabilidad objetiva, ¿correcto? Cada vez que hay una infracción de deber, en particular, porque a mí me sanciona administrativamente, hay una infracción a los deberes del cargo, ¿correcto? Cada infracción a los deberes del cargo es materia de fraude al fisco, esa es la respuesta. Según el Ministerio Público, sí. Cada vez que hay infracción a los deberes del cargo hay fraude al fisco. No, pues señora, estamos muy lejanos a esa situación. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que entregarme, fiscales, elementos que me permitan entender de que esa actuación fue dolosa, que no fue un mero reproche administrativo. Y ahí, su señoría, creo que el Ministerio Público ha fallado, evidentemente, porque cada vez fui majadero, su señoría, y majadero en preguntarle a todos los testigos que vinieron a este juicio, mail, WhatsApp, comunicación, y ahí voy a desarrollar, si me permite, 10 minutos más este punto en particular, señoría, porque el Consejo de Defensa del Estado, además, utilizó una palabra entretenida, como lo hace Rubén, colega que mucho respeto, dijo triada. Y busqué en el diccionario que era triada porque no lo conocía. Entonces me fui al diccionario, señoría, y dice expresamente, triada significa conjunto de tres cosas o personas especialmente vinculadas entre sí. Es linda la palabra. Pero la verdad que la pregunta, señoría, es ¿dónde se acreditó en este juicio que Isabel Valenzuela conocía o estaba especialmente vinculada con Marcela Morales? ¿Dónde se acreditó en este juicio, señoría, la vinculación entre César Vidal y Isabel Valenzuela, más allá de los dichos de Débora Sepúlveda que me hice cargo, que nace que supuestamente se conocieron en un magíster, que la propia Isabel Valenzuela en su declaración, que dice que lo conoció en un magíster y que iba una persona que le parecía que era idónea para el cargo? Y la verdad, señoría, que más que una triada, acá podríamos estar en un cuarteto, perfectamente, porque nos falta Jessica Severino. O podríamos estar en un quinteto, porque nos falta Débora Sepúlveda.
Entonces la palabra triada, la verdad, su señoría, que si vamos a ser serios en la imputación, nos quedamos muy, muy cortos. Porque falta mucha gente, supuestamente, en esta defraudación. Y en ese aspecto, su señoría, hay que ser certero, porque es consentir en defraudar. No basta simplemente en decir, su señoría, por infracción de deber que se permita que un particular defraude, sino que tiene que haber engaño. Porque es consentir en defraudar. Y ese engaño, su señoría, la pregunta es, ¿de dónde lo saca o cómo lo trae a este juicio oral el Ministerio Público, la parte acusadora? Porque el engaño parte de un elemento sustancial. ¿Cuál es? Que hay personas que, como nos dice nuestro colega Rubén, se concertaron. Y yo la pregunta que le hago, su señoría, en ese contexto es, nuevamente, y le pregunté a todos los policías en detalle, y me va quedando poco tiempo, su señoría, a este respecto, pero le pregunté a todos los policías muy en detalle. Luis Navarrete dice que el vínculo entre Isabel y César lo obtuvo la creación de la misma Isabel. La misma información que entrega Isabel saca el vínculo entre Isabel y César, porque lo conoció en un magíster. Le pregunté, su señoría, si durante los meses que tuvo naturalmente la información, el teléfono interceptado, de rebote, como ya dije, si escuchó alguna conversación entre Isabel y Marcela Morales. Hubiera sido la oportunidad, no investigaron, pero anda a saber si de repente ahí salió algo. Nada. Nunca escuchó nada referente a Isabel Valenzuela. Pero sí salió algo bien atractivo. Yo le pregunté a las cuentas corrientes también, señoría. Por ejemplo, la trazabilidad de la plata. ¿Y sabe lo que nos dijo este PDI? Que en esta investigación que yo no conocía, sí había levantado el secreto bancario de Marcela Morales. No sé si lo recuerdan, señoría. Y le pregunté, ¿usted vio si había alguna transferencia o algo de Isabel Valenzuela? ¿Alguna persona de rebote a Isabel Valenzuela o vinculada a Isabel Valenzuela? Nada. Me imagino que lo hubiera dicho. Algún familiar, algún conocido. Indagó, por ejemplo, Isabel Valenzuela se juntaba con Marcela Morales después de estos hechos. Indagó si, por ejemplo, Isabel Valenzuela se juntó con César Vidal a través de estos hechos. Nada, su señoría. Indagó, por ejemplo, el tráfico de llamados, porque esto ya había pasado hacia el pasado. Todos sabemos que una diligencia fundamental es tráfico de llamados, es solamente contacto, puntos de contacto, eso es histórico. Yo lo puedo pedir en mi teléfono. Bastaba pedir si César Vidal, por ejemplo, Marcela Morales habían llamado a Isabel Valenzuela. ¿Cuántas veces? Para poder generar el concierto, para poder generar que se hayan puesto de acuerdo. Y en ese ámbito, señoría, si me permite citar, el profesor Sergio Yáñez, en el propio documento del Ministerio Público, página 84, dice, 3 son los elementos que Yáñez ve como elementos diferenciadores para determinar la inclusión de una determinada conducta en el numeral 3 del artículo 15. Decisión común respecto del hecho. Decisión común respecto del hecho. La pregunta es, ¿cuándo debemos obedecer a esta decisión común? ¿Cuándo firmaron el contrato? ¿Hay algún antecedente de eso? No la nada, su señoría. Decisión común respecto del hecho al momento de pagar la boleta. Segundo elemento, concierto previo. Ya lo desarrollé. Tercer elemento, realización común del hecho. La verdad, señoría, es que no cumplimos con ninguno de los elementos que el propio Ministerio Público en su instructivo ha comunicado de lo que se debe entender por un autor del 15, número 3. En ese ámbito, señoría, creemos que cae indefectuosamente, naturalmente, esta imputación y me permito, señoría, simplemente ir concluyendo diciendo que la excelentísima Corte Suprema, en su dirección de estudio, jurisprudencia de la segunda sala, delitos de fraude al fisco y negociaciones incompatibles, dice expresamente, en contraste con las divergencias anteriores, la Corte Suprema ha considerado de modo unánime que el delito de fraude al fisco requiere dolo directo para su consumación, estableciendo un estándar muy elevado para su condena. La principal consecuencia de este criterio jurisprudencial es que en lo relativo a la incriminación del fraude al fisco se excluye en todo caso la imputación a título de dolo de segundo grado y de dolo eventual y de culpa. Naturalmente, señoría, incluso acá así es el nivel de exigencia. Mi representada se podría haber representado por un segundo que estaba autorizando algo que no correspondía y no puede ser condenada a este juicio, porque eso no es suficiente. La exigencia del dolo directo es aún mayor. Esto respaldado, señoría, en sentencias, simplemente cito rol 496-2011, rol 2280-2010, 6473-2010. Y también, señoría, me gustaría citar rol 757-2013, en una parte donde dice la parte pertinente de la sentencia de Concepción. Creo que esto, y un caso muy similar a este, señoría, con esto termino. Para que exista fraude al fisco se requiere la concurrencia de dolo directo, sin que baste un obrar negligente, equivocado o erróneo, sin que baste ni siquiera que exista dolo eventual, y mucho menos imprudencia o negligencia en lo referente a la conducta de su defendido. Tal disposición subjetiva no ha existido y nada aborda el fallo sobre aquello. Como se señaló a propósito de la causal de nulidad anterior, simplemente porque MR no ha obrado con la disposición subjetiva requerida por el tipo penal. Deficiencias administrativas, procedimientos mal llevados o errores en tal sentido son suficientes para dar lugar a responsabilidades de ese carácter, pero jamás permiten tener por acreditado el dolo directo exigido por el tipo penal.
Lo anterior precisamente ha sucedido en la especie, pues nadie desconoce que existían incumplimientos de normas administrativas en el municipio de Hualpén, pero ello no permite tener por establecida la tipicidad subjetiva del delito de fraude al fisco en materia de la acusación. Creo, su señoría, que este es un ejemplo que grafica y que resume exactamente lo que uno podría pretender que es cuestionable o repudiable en este caso, que nos ha tenido, su señoría, 4 años sujeto a una investigación penal, inserto en un caso basura que ha sido, su señoría, lo digo objetivamente, a mí representado por ella, desgastante, familiarmente, una persona intachable, señoría, y que en el fondo creemos que la única sentencia que se puede dictar en este caso es una sentencia absolutoria, señoría, entendiendo que el Ministerio Público no ha podido acreditar, más allá de todo razonable, que los servicios de Marcela Morales y César Vidal no se prestaron, su señoría, y en particular debe ser absuelto de todos los cargos con costas y por ende, entendiendo que hay peticiones de absolución, que se rechaza al mismo tiempo, señoría, la demanda civil. El tribunal tiene presente las alegaciones de la defensa de la señora Isabel Valenzuela. Unos segundos. En virtud de la extensión de la jornada del día de hoy, porque resulta razonable, no solo para los intervinientes, sino que particularmente para el tribunal, hacer también el receso y que ya no estaríamos en condiciones de concluir dentro del tiempo las alegaciones de clausura de la defensa del señor Olavarría. Los dejamos citados para el día de mañana a las 9 horas para la continuación de esta audiencia, notificados los intervinientes y los acusados bajo procedimiento legal. Señor Balmaceda. Magistrado, ¿hay algún inconveniente? Y aviso desde ya que la réplica la pueda hacer mi colega que ha estado presente, entendiendo con instancia distinta. Porque yo tengo una audiencia, esto se ha postergado mucho más que todos sabemos. El tribunal no tiene inconveniente. Ok. Mañana comenzarían las réplicas en el caso que termine. ¿Sí? Por eso. Yo creo que lo más probable es que sí. Perfecto. Sí. Receso.